Vamos a seguir hoy, sí, con el estudio del segundo capítulo del Evangelio de Juan. Y hoy va a ser un estudio, les digo, más que un mensaje, va a ser un estudio bíblico, porque nos toca el hecho cuando Jesús llega al templo de Jerusalén y echa fuera a los cambistas y a los mercaderes que estaban allí en el patio a la entrada del templo, e incluso saca todos los animales y da vuelta a la mesa de los cambistas y tira las monedas al suelo. ¿Recuerdan ese hecho en la vida de Jesús? Es un hecho súper especial, súper particular, y vamos a ver por qué. Y vamos a hacer un estudio bíblico lo más profundo que podamos en estos minutos que tenemos por delante, pero que tiene una enseñanza, esto que hizo Jesús, sumamente importante para nosotros. Es un hecho que no se predica mucho, porque realmente no se entiende bien, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese Jesús agresivo, ¿verdad? A veces nos cuesta imaginarnos a Jesús llegando al templo y dice, ¿qué está pasando aquí? Tipo un argentino así medio prepotente, ¿no? Y agarra la mesa de los cambistas y los voltea y tira todas las monedas al suelo. Y a nosotros como que no nos entra eso, porque Jesús es el Jesús amable, el que te dice camina la otra milla, el que te dice cuando te peguen de un lado, poné la mejilla, la otra mejilla, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué pasó con este Jesús? Entonces, como no se entiende y suena raro, no se predica. Pero es un hecho registrado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, y que además tiene mucho contexto bíblico. Entonces definitivamente hay algo, definitivamente que en toda la Biblia, en el pasaje que nosotros abramos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay algo que el Señor nos va a decir a través de esa palabra escrita, a través de su Espíritu, hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Por eso les decía, quizás hoy vamos a hacer algo distinto, al menos distinto a lo que me gusta normalmente hacer, que es enfocarme en un punto y en ese punto desarrollar toda una enseñanza para nosotros. Hoy vamos a ver bastantes puntos y por eso les digo que va a ser casi un estudio bíblico, porque vamos a tratar de entender este hecho tan extraño en todo el Nuevo Testamento, de Jesús haciendo la limpieza ceremonial del templo de Jerusalén. Así que vamos a hacer un repaso de los hechos. Tenemos en pantalla, o les voy a pedir que pongan en pantalla el hecho número 1, que es el evento, el momento cronológico, el momento de los hechos. Este es un tema importante, porque miren este detalle. Los días previos, esto la Biblia nos cuenta, y ahora lo vamos a leer, que este hecho se desenvolvió los días previos a la Semana Santa judía, por supuesto, a la Pascua judía. Y los demás evangelistas, o sea, Lucas, Mateo y Marcos, lo ubican a este hecho cronológicamente al final del ministerio de Jesús, porque es la última semana antes de que Él fuera crucificado. Entonces, tenía que ver esa última semana, y ahora vamos a ver el orden de algunos acontecimientos. Sin embargo, Juan toma este hecho que sucedió de esta limpieza del templo y lo pasa al segundo capítulo de su evangelio. ¿Por qué? Es porque tenía un simbolismo muy importante que va más allá de la simple cronología de los hechos de Jesús. Escapa a la cronología. Todo lo demás es cronológico. A medida que se iba desarrollando, los evangelistas lo iban contando. Este no. Este lo agarra del final y lo pone al principio. Y vamos a leer el pasaje, que lo tenemos en Juan, en el capítulo 2, por supuesto, en los versículos que van del 13 al 17. Ustedes lo tienen allí en la pantalla para poder seguirme. Siempre estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por si lo quieren seguir en sus teléfonos, en sus Biblias, en sus laptops. Dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado.
ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Y Jesús se hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de mi Dios me consumirá. Y otros evangelistas también hicieron este hecho, pero al final, cronológicamente. Y me gustó cómo lo entiende, cómo lo ve Mateo cuando escribe: les dijo Jesús, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, Mateo 21:13. Mi casa será llamada casa de oración, dice, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y Mateo hacía referencias, o dijo que Jesús hace referencias a las palabras dichas por el profeta Jeremías muchísimos años antes. Jeremías 7:11 dice: no reconocen ustedes mismos que este templo, está hablando Dios, no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí está cómo Juan ve esta escena, la explica para nosotros y cómo también la ve Mateo. Entonces ahora volvamos un poquitito al 2, a los hechos, al 2, al orden de los hechos, porque esto es importante. Miren, aquí tenemos que, para ubicarnos nosotros en dónde estamos, hacía apenas unos días, 2 o 3 días atrás, Jesús había resucitado a Lázaro. Luego de resucitar a Lázaro, entra en ese burrito famoso a Jerusalén, en lo que la Biblia denomina la entrada triunfal a Jerusalén, una semana antes de su crucifixión. ¿Recuerdan cuando la gente decía: Hosana al que viene en el nombre del Señor? Después de haber entrado a Jerusalén exitosamente, viene este hecho. Se dirige al templo y echa fuera a todos los mercaderes y cambistas. 3 gestos proféticos, sumamente importantes. Por eso hay que verlos juntos, en orden, porque estos 3 gestos proféticos de Jesús fueron las 3 gotas que derramaron el vaso que llevó a los líderes judíos a crucificarlo, aunque no era el momento de hacerlo porque estaba la celebración de la Pascua judía. Pero era demasiado lo que estaba sucediendo. Primero, resucita a un muerto, ya eso fue atroz. Luego, una especie de demostración de poder, llegando a Jerusalén y la gente saliendo a recibirlo. Entonces, cada cosa de estas, los líderes judíos veían que perdían el control del pueblo. Y la tercera, cuando entra al templo y saca patada a todos los que estaban negociando para los líderes del templo. Porque estos cambistas y estos vendedores eran empleados de los sacerdotes. Ahora les cuento un poquito la historia. Entonces, es muy importante entender el orden de los hechos, porque de allí se desencadenó la urgencia por la crucifixión. Y era el plan definitivamente de Jesús. Él tenía que morir el día que murió el Cordero Pascual. El día que fue sacrificado en Egipto, ese Cordero, que con la sangre de ese Cordero el pueblo de Israel preso en Egipto manchó los dinteles de la puerta para que los que estuvieran debajo de esa sangre no sufrieran la pena del ángel de la muerte que estaba pasando, matando a todos los primogénitos de la ciudad. Jesús tenía que morir ese día porque Él era el Cordero y la sangre de Él, marcada en la puerta de la casa de los cristianos, iba a marcar la diferencia cuando el ángel de Jehová pase por allí. Hoy la está marcando. Cuando estamos debajo de esa sangre es cuando está la diferencia. Cuando el ángel
de la justicia de Dios pasa, nosotros estamos justificados por esa sangre de ese cordero sacrificado que está pintando el dintel de nuestra vida, de nuestra casa. Por eso era tan importante que Jesús muriera ese día, pero ese día no crucificaban a la gente y estos tres hechos fueron los que desencadenaron que la crucifixión se haga ese día. Todo planeado, estructurado. Vamos a hablar del lugar de los hechos rápidamente. El tercero, el lugar de los hechos. Se refiere al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén sufrió muchas modificaciones. Ustedes saben, el primer templo era un tabernáculo, una gran carpa que Moisés construyó por orden de Dios a las laderas del monte Sinaí y los acompañó durante 40 años en el desierto y luego los acompañó algunos años más cuando ya estaban en la tierra prometida, pero David, luego cuando fue rey, quería construir un templo de piedra para Dios, pero Dios no permitió que lo construyera David, permitió que lo construyera su hijo Salomón. Salomón construyó un templo fabuloso, 960 a.C., más o menos. Luego Nabucodonosor atacó Jerusalén y lo destruyó, ese templo. Lo destruyó completamente, no dejó piedra sobre piedra, se robó todo. Unos 960 hasta el 500, más o menos, unos 400 años después, los persas dominan a los babilónicos y entonces el rey Darío le permite a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia volver a la tierra de Canaán, a la tierra de ellos. Y ahí aparece Nehemías, y aparece Esdras, y aparece Zorobabel, que era el gobernador. Entonces llega Zorobabel y reconstruye el templo, el segundo templo. El segundo templo lo reconstruyó como pudo. Como 400 años después, o sea, 100 años antes de Cristo, llega el rey Herodes, y el rey Herodes, ya romano, le hace un upgrade al templo. Entonces sí, allí el templo pasa a tener todo el espacio y las comodidades para ser el gran templo de Jerusalén al que nos estamos refiriendo hoy. Pero no importa lo edilicio aquí, que en otro momento es importante, pero aquí no es importante lo edilicio. Lo importante es que el pueblo de Israel no tenía comisaría. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la comisaría del pueblo de Israel? Era el templo. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar del palacio de justicia de Israel? Era el templo. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la casa de gobierno de Israel? No, era el templo. Todo era el templo. Entonces el templo era la justicia, el templo era el gobierno, el templo era la comisaría, el templo era la iglesia, y eso es un cóctel explosivo, hermanos. Explosivo. La política se metió dentro y empezó a formar parte de la estructura religiosa de Israel. Esto es bien grave. Era un lugar donde se ostentaban riquezas nada más, y fíjense que Jesús lo describe perfectamente. No va a estar en pantalla, pero escuchen esto. Lucas 18:11, dice Jesús, relatando una historia, dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, allí en el templo. Lucas 18:11 dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores y adúlteros. Los fariseos hablaban así, por eso. Fíjense, qué terrible. Era un lugar de discriminación, era un lugar donde solo entraban los santos, los poderosos. Había perdido completamente el objetivo para lo cual Dios había permitido que se le haga un templo a su nombre, que era para acercar al pueblo a Él a través de los sacrificios, porque en aquel entonces, como todavía Jesús no había sido sacrificado, todavía había que matar animalitos para que la sangre de los animalitos permitiera que santificara a esa persona por un tiempo cortito para poderse acercar a un Dios santo. Complicado todo eso, pero tenía una lógica. Vamos a hablar ahora de los personajes. Quiero ir rápido porque no quiero distraerme en todas estas cosas, pero los personajes secundarios de esta historia que leímos. Los personajes secundarios son, por supuesto, los vendedores de animal. Había varios personajes, y qué personajes, pero bueno, vamos a identificar 2 o 3 nada más. Los vendedores de animales vivos.
¿Por qué? Porque los judíos tenían que comprar sus animales antes de sacrificar. Oh, lógico, no podían sacrificar un animal de otro, tenía que ser suyo, el animal. Entonces, claro, como en un principio todos los judíos tenían animalitos en sus casas, no había problema, pero como después había judíos que se dedicaban a otra cosa y no a tener animales, empezó un negocio que decía, bueno, yo tengo 10 ovejas, vendo 9 para que otros 9 puedan tener una oveja para ir a sacrificar. Entonces empezaron a existir los que criaban animales para después venderlos en el templo a los que no criaban animales para tener un animalito para entrar y sacrificar. Una estructura se había montado allí. Claro, era un negocio. Entonces ahí los sacerdotes dijeron, ¡epa! Ese negocio es nuestro. Y entonces los vendedores de animales vivos grandes, porque después estaban los vendedores de animales chiquitos. Es larguísima la historia, no puedo meterme en esto, pero la ley medio manoseada por los sacerdotes, había previsto que, claro, cuando una persona no tenía plata para comprar una oveja o una vaca para sacrificarla, sí, no para el asado, solo para sacrificarla, aunque se la comían la vaca, después, pero los sacerdotes se la comían. Entonces, la ley permitía que los pobres pudieran sacrificar palomas. El precio de las palomas se disparó, imagínense, como las criptomonedas, como el Bitcoin, se disparó el valor de la... Entonces los pobres no podían comprar ni palomas para sacrificar. Entonces no podían entrar al templo porque no tenían dinero para pagar la cuota anual que había que pagar al templo, o sea, el impuesto, no podían dar ofrendas, no podían comprar animalitos, entonces no podían entrar. Así había armado toda una cosa ahí. Pero bueno, vamos al punto número 5, el protagonista de los hechos. Alguna vez tenemos que hacer un estudio bíblico de verdad profundo de esto, profundo. Pero miren, el protagonista de los hechos, por supuesto, era Jesús. Hacía 3 o 4 días había entrado a Jerusalén y la gente le había puesto palmas. ¿Recuerdan la historia? Él entró sentado en un burrito ahí, caminando con los discípulos, y la gente le ponía palmas en el camino y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hijo de David. La gente, el pueblo lo reconocía. Por supuesto, no eran los sacerdotes, ni los líderes fariseos, ni los judíos de dinero, aunque algunos se acercaron. En esos días se acercaron varios, pero bueno, no importa. Les digo, a mí me gustaría profundizar. Pero entonces, era ese hombre el que tenía el favor del pueblo. Estamos hablando del protagonista principal. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque ese favor del pueblo era muy importante. Yo no sé si a usted alguna vez se le ocurrió echar a un vendedor ambulante. No lo haga nunca. Va a ser una de las peores experiencias de su vida. Echar vendedores ambulantes. Ahora ubíquese. Jesús entró al templo y echó a los vendedores ambulantes. Y fíjense en este detalle. Ni el ejército que estaba cuidando, o sea, la policía, que muchos eran romanos, eran romanos, ni los líderes del templo, ni los vendedores ambulantes se opusieron a que Jesús dé vuelta a la mesa de los cambistas. Jesús era el hombre del momento y nadie se animaba a hacerle frente, porque atrás de Jesús había una nube de gente pobre, el pueblo estaba atrás de Jesús. Y nadie dice, callado la boca, juntaban las moneditas que se debe haber caído, pero nadie decía nada porque era el hombre de autoridad del momento. Por eso es importante ubicarnos. Y allí entonces todo comienza a convertirse en una enseñanza para nosotros hoy. Porque este protagonista comienza a hacer algo que nunca lo habíamos visto hacer. Agresivo, duro. Y vamos a pasar al punto 6 que dice el significado de lo que Jesús hizo, el significado de los hechos. Esto es muy importante.
Muchas personas dicen fue un momento de precipitación de Jesús. ¡Buah! Le salió la humanidad de adentro. Y algunos dicen, es mi oportunidad de cuando me enojo, decir, bueno, pero al fin y al cabo Jesús también se enojó y sacó a latigazos a todo el mundo del templo. O sea, cualquier cristiano se enoja. Pero no, ¿saben que no? No es así. No fue un momento precipitado. Fíjense que cuando leímos Juan 2:15, dice, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas. Jesús no entró con el látigo. Jesús vio todo eso, se sentó tranquilito, preparó el látigo, que no es fácil, no para sacar a los cambistas. Él no le pegó latigazos a los vendedores, él sacó el ganado, porque había vacas, había ovejas y había toros adentro del patio de los gentiles, que era un sector del templo. Esta feria persa, por llamarla de alguna manera, o como la llamó hoy Dwayne, flea market. Este flea market estaba normalmente en la plaza que está frente al templo, pero cuando venían unas fechas especiales como esta, que era la Pascua judía, agarraban esa feria y la metían dentro del templo para que les dé más dinero. O sea, nadie pasa al templo si antes no cambia dinero, no compra su animalito para sacrificar, si no paga el impuesto anual al templo y si no tiene algo que le extra para dejar de ofrenda. O sea, sin eso al templo no se entraba. Entonces estaba, ¿dónde? En el patio de los gentiles o en el área de los gentiles, que era un lugar donde los judíos no podían estar, era para los no judíos. Por eso los que vendían y los que cambiaban monedas no eran judíos, eran gentiles, o sea, no judíos, pero le daban el servicio a los judíos por orden de los sacerdotes. Entonces Jesús entra y habla del templo, pero en realidad no se está refiriendo al templo. Y acá vamos a entrar un poquito al punto central. Se está refiriendo a la vida de cada cristiano, al nuevo templo. Él no está hablando de los templos de piedra, no está hablando en realidad de ese templo que construyó, el segundo templo que construyó Zorobabel y que le hizo unas refacciones el rey Herodes. Está hablando del templo de la vida personal. De hecho, 2 versículos más adelante de los que acabamos de leer, creo que era el 19, le preguntan con qué autoridad lo haces todo esto, le preguntan a Jesús y Jesús dice, si ustedes este templo lo derrumban, en 3 días lo vuelvo a levantar. Estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio cuerpo que iba a ser crucificado y a los 3 días iba a resucitar. No estaba hablando del templo cuando él hablaba acerca de están ensuciando el templo. Estaba hablando de están ensuciando la vida. Jesús echa a los cambistas y a los vendedores, pero en realidad está hablando de las actitudes de esos religiosos que se habían convertido en un tapón para que la gente se acerque a Dios. Ellos no estaban dejando que la gente se acerque a Dios. Fíjense que Jesús arroja al piso las monedas, pero está hablando de las riquezas y Marcos escribe acá, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han cambiado esto. Fíjense que después de haber echado a todos estos vendedores y cambistas, Mateo dice algo que yo se los quiero leer porque es sumamente importante. Miren, dice Mateo 21, 14 y 15, 2 versículos, pero hay que entender las palabras acá. Dice, los ciegos y los cojos, o sea, la gente del pueblo, los enfermos, dice, se acercaron a Jesús, y Mateo aclara, en el templo. Y luego dice, y él los sanó. Y luego dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron, que hasta los niños en el templo, lo dice por segunda vez, gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. ¿Y sabe por qué Mateo escribe esto tan importante? Porque antes los niños no entraban y ahora, después de lo que Jesús hizo, los niños entraron. ¿Por qué dice esto Mateo? Porque antes los cojos, los ciegos, los enfermos, los pobres no entraban al templo y después que Jesús sacó todo esto, hizo todo ese revuelo, comenzaron a entrar al templo y a alabar a Dios. La conclusión de los hechos
el 7, la conclusión de los hechos, los negocios montados por los sumos sacerdotes habían derivado en ser una traba para que la gente se relacionara con Dios. La letra de la ley era lo que presionaba a esta gente, no los propósitos y significados espirituales de la ley. El mal testimonio de los líderes, de los religiosos de la época, estaban impidiendo que el pueblo se relacionara directamente con Dios. El mal testimonio, ayer y hoy, hace exactamente lo contrario a evangelizar. Fíjense que hay un dicho que dice: si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras. Miren la profundidad de este dicho popular. Y la Biblia es muy dura cuando se trata del testimonio que puede hacer caer a un hermano pequeño. ¿Usted sabe que sí? A veces nosotros pensamos que esta fue una actitud muy dura de Jesús, que está en contra de lo que Él siempre dijo, pero no, porque hay varias cositas que como no las ponemos juntas, medio que nos pasan desapercibidas. Pero ¿usted recuerda cuando Jesús dijo: el que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor que se ate una piedra al cuello y se tire en el río? Eso también lo dijo Jesús. Fíjense si no está en la misma línea. Y cuando en el libro de Apocalipsis registra, y se los leo, cuando en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: yo sé todo lo que haces, dice Jesús, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¡Epa! Estos dos momentos de la vida de Jesús ya parece que son un poquito más parecidos a su forma de actuar en el templo. Y Pablo dice algo importantísimo con respecto a este asunto. Algo que también tenemos que tener en cuenta cada día de nuestra vida como cristianos. Pablo dice, miren muchachos, ustedes saben que también Pablo era un muchacho joven, hablaba así: muchachos, si ustedes saben que está bien, pero a otro le hace mal, aunque esté bien no lo hagan. Cuidado, miren lo que dice. 1 Corintios 8:9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. El testimonio que abre o cierra la puerta del templo es fundamental, porque Dios no tiene paciencia con los abusos que lastiman a los más pequeños. A veces es complicado hablar de esto, pero ahora, en vez de seguir insistiendo en esto, vamos a ver el lado bueno. Por eso vamos al hecho número 8, que dice los pasos a seguir para que estos hechos no se repitan, para que no tenga que entrar a voltear las mesas dentro de nuestras vidas, que son el templo hoy. Mateo capítulo 5 dice, versículos 13 y 16, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. También es fuerte este pasaje. Dejen, dice el Señor Jesús, y lo registra Mateo. No está hablando Mateo, está hablando Jesús. Dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué me dice este pasaje? ¿Qué le dice este pasaje después de haberlo estudiado, aunque sea superficialmente? No conviertan mi casa en una cueva de ladrones, porque la voy a limpiar con todo el peso de la ley. Eso está diciendo. Pero no por ustedes, porque cada uno es responsable ante Dios de lo que hace. La voy a limpiar por los más débiles, para que un mal testimonio no impida la entrada al templo de una persona más débil.
que este pasaje nos invite a recapacitar, ver a nuestro alrededor y ser intencionalmente responsable de nuestros actos, sabiendo que hay mucha gente alrededor que nos está mirando, que somos el templo y que a veces nuestros actos, nuestra forma de ser en casa, nuestra forma de ser en el trabajo, nuestra forma de conducirnos en la vida, en vez de abrir la puerta del templo a los no cristianos, la está cerrando. Y si nosotros damos un mal testimonio, Dios va a actuar. Y hay muchos pasajes más, pero muchos más en la Biblia, que realmente alguna vez me gustaría poder conversarlos a fondo. ¿O usted qué es lo que piensa cuando lee ese pasaje en Corintios, cuando Pablo dice, los que comen y beben del cuerpo indignamente, dice, algunos están enfermos y otros han muerto? No es broma el mal testimonio, porque el mal testimonio de un cristiano dice, yo soy templo, pero estoy cerrando las puertas. Y eso al Señor de verdad que no le gusta. De verdad que no le gusta. Yendo a este pasaje que leímos, dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero hay dos posibilidades, que hayan dejado de salar, de ser salada, que ya no sean, que sean sal, pero que no salen nada, dice entonces serán descartadas. Y usa una expresión muy fuerte, también otra de las expresiones fuertes de la Biblia, dice serán arrojadas en el piso para ser pisoteadas, porque esa sal que no sirve para salar no sirve para nada, solo sirve para que no rebalen las baldosas de mármol del templo. Para eso echaban la sal que no servía, la sal que ya no salaba. Entonces está diciendo, nosotros somos sal del mundo, pero existe la posibilidad de que hayamos dejado de ser salados. Pero también existe la posibilidad que siendo salados hayamos dejado de salar al mundo. Entonces, es complicado esto. Y termina diciendo que las obras de ustedes, termina diciendo el Señor Jesús en el pasaje que leímos antes, dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestro testimonio tiene que dar honra a Dios. Si no la da, estamos arriesgándonos a que entre el Señor Jesús y voltee las mesas de los cambistas y saque afuera el ganado y limpie el templo. No corramos esos riesgos. Como dice también Jesús en el mismo Apocalipsis, no definiéndonos, ni tibio ni caliente, ni frío ni caliente, ahí ando por el medio, un día soy, un día no soy, un día no soy. Bueno, está bien, eso es tu problema, pero si alguien tropieza al verte por tu testimonio, ahí deja de ser tu problema, ahí empieza a ser problema del Señor y el Señor defiende al más débil. Por eso, estos pasajes yo no sé, a veces es difícil predicarlos, ¿no? Es difícil enseñarlos porque parece que uno está amenazando. ¿Pero por qué? No, ¿por qué? Es que lo dice la Biblia. Tengan cuidado, dice, tengan cuidado, no manoseen el testimonio. Y hoy, ustedes saben, estamos estudiando el libro de Juan. Estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. ¿Se piensan que yo elegí este tema para tratarlo hoy en el Día de la Madre? ¿Que todos tenemos que estar contentos y aplaudir y alegrar a las mujeres? No, yo no lo elegí, pero está así porque venimos estudiando el Evangelio de Juan. Entonces hoy toca que hablemos del testimonio y hablamos del testimonio. Y hablamos del testimonio. Y yo quiero pedirle a los que nos están acompañando con la música que pasen, por favor, que pasen. Pero también quiero pedirle al pastor Andrés que pase. Porque vamos a hacer una cosa hoy. Si a ustedes les parece bien, a ustedes quisiera pedirles que se pongan de pie, porque yo quisiera que podamos terminar hoy orando. Pero orando por dos cosas.
específicas. Y quiero pedirle al pastor Andrés que me ayude para que podamos orar por dos cosas distintas, mientras que nos acompañan con la música y podamos tener este tiempo de reflexión y de oración. Somos sal. Si hemos perdido ese deseo de salir y salar al mundo y ayudar, si no estamos cumpliendo la función de sal, que hoy podamos ver claramente que Dios nos dice, cuidado con lo que están haciendo. Sus obras tienen que ser un ejemplo para la gente que los rodea y que los mira. Hace poco estábamos predicando y yo hablo siempre de esos cartelitos que se ponen en los parachoques de los carros, ¿vio? Que dice, soy de Christ in us. Vamos a hacer nosotros de esos más adelante. Si usted maneja mal, no lo ponga. Si usted se pasa las luces en rojo, no lo ponga. ¿Se da cuenta lo que le digo? Si usted va a poner ese cartelito y va a decir, yo soy cristiano, compórtese como un cristiano. Porque el ticket se lo va a hacer el policía si lo ve. Pero el problema no es el ticket. El problema es si una persona dice, ay, mira, ahí va un cristiano pasando la luz en rojo. Mira vos los cristianitos. Entonces en ese momento el problema deja de ser de usted y del policía. El problema es de Dios. Y a Dios no le gusta que ensuciemos el testimonio y que otras personas más débiles puedan sufrir por ese mal ejemplo que estamos dando. Por eso, vamos a orar. Momento de reflexión. Cada uno sabe qué está mostrando. Que podamos ser intencionalmente conscientes de nuestros actos. Que prediquemos el Evangelio con nuestra manera de ser. Y después le voy a pedir al pastor Andrés que también ore por si hay alguna persona que no es siquiera sal, que está hoy y dice, no, pero yo nunca hice una oración para aceptar a Cristo en mi corazón. Yo sé que es difícil, no estamos hablando de juegos, estamos hablando de cosas espirituales profundas, pero si quiere hacer esa oración y quiere comprometerse con Cristo, créanme, sí hay que poner un poquito de esfuerzo en ser un buen cristiano, sí, pero Dios te ayuda, por eso es Christ in us. Cristo en nosotros es la diferencia. Nosotros solo no podríamos, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que el que no tiene a Cristo en su corazón, el pastor Andrés va a orar para poder recibir al Señor en su corazón. Pero primero yo los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser intencionalmente conscientes de nuestros actos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias y queremos rogarte, de verdad, Padre, que nos ayudes a ser conscientes cada cosa que hacemos, que podamos honrar tu nombre. Si alguien nos está viendo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y aunque nadie nos esté viendo, aunque estemos solos, que podamos siempre ser conscientes de que en cada cosa, en que en cada decisión, en que en cada palabra podamos honrar tu nombre. Que podamos predicar el Evangelio con nuestras actitudes y tener sumo cuidado de no cerrar las puertas del templo para las personas que necesitan entrar. Señor, ayúdanos a tener una semana de luz, siendo luz. Ayúdanos a ser sal y a salar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.